Todo suyo, Fernando, adelante, ahí estamos ya. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto recibirlos en una sesión más del Círculo de Estudios sobre la Cultura Física y el Deporte, que en esta ocasión va a transmitir, gracias a la gentileza y amabilidad del portal Plex México de Ricardo Mesa, una sesión más de sus integrantes y hoy con un invitado muy especial a quien su resumen laboral es conocido por muchos. Durante su gestión, el deporte de Baja California evolucionó. Hay un antes, hay un después, no solamente en el programa deportivo, sino también en rubros tan distintos como la infraestructura deportiva, la importancia del deporte y la cultura física como política pública gubernamental, 3 premios nacionales del deporte, premios gobernador que otorga la Confederación Deportiva Mexicana y un sinfín de condecoraciones más. Nos da mucho gusto recibir a un colega, a un profesionista del deporte, de la cultura física en Baja California y con quien tendremos la oportunidad de charlar por espacio de 1 hora sobre este tema tan interesante. Agradezco a nombre del Círculo de Estudios al maestro Saúl Castro Verdugo su acompañamiento en esta charla. Bienvenido, maestro. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos siempre. Y bueno, antes que nada, agradecer la invitación a esta charla, a esta plática del Círculo de Profesionistas y espero que sea una gran experiencia y que aporte riqueza a cada uno de los que en ella participamos. Pues yo creo que así va a ser, especialmente por esta dinámica que nos permiten las nuevas tecnologías de la información en época de confinamiento, tener a la mano la posibilidad de charlar. Maestro, yo empezaría, este es un diálogo informal, participaremos los más que podamos. Yo empezaría preguntándole desde su perspectiva, ¿cómo ha evolucionado la administración deportiva? Y si usted nota alguna diferencia entre la administración deportiva de el modelo europeo, lo que se hace en Asia, la experiencia que usted tuvo de estudiar en Alemania y comparado con América Latina. ¿Cree que hay diferencia en los modelos de administración deportiva y cómo cree que ha evolucionado esta rama del deporte? Perdón, es una gran gama, es una pregunta muy amplia la que estás realizando. Y bueno, te voy a hablar primero del conocimiento que tengo un poquito y la experiencia al haber trabajado en un país europeo, porque me tocó como estudiante y como profesionista invitado trabajar en la administración, dentro de la administración de una universidad y conocer de cerca el sistema deportivo de la Alemania federal en aquel tiempo, la Alemania occidental. Y bueno, adelante algunos años de nosotros, pero años luz, realmente. La parte más importante es que el profesionista del área, el profesionista de la administración deportiva, de organización, de la cultura física, del deporte en general, tiene un papel muy establecido en esa sociedad especializada, como las demás áreas. También tiene la importancia que debe dársele a un profesionista en esta materia. Si hablamos de países de América, pues hay una gran diferencia entre algunos países del norte, del continente americano o del sur, Brasil y Argentina, a los países de Centroamérica. Si nos circunscribimos a lo que es México y lo que es realmente la administración del deporte,
Bueno, empezaría diciendo que hay un planteamiento de sistema, pero en realidad los profesionistas del área no están tomados en cuenta, y lo digo muy realmente, todavía en la actualidad, para los cargos que deben desempeñar como especialistas en el área. Si hablamos de un sistema deportivo, pues nosotros tenemos los elementos de un sistema, pero en realidad no funcionamos como tal. Sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, que cada uno tiene una responsabilidad sustantiva en el funcionamiento de un todo. Y aquí no es de esa manera, ¿no? Parecemos entes individuales y pensamos de la misma manera. Entonces, es complejo hablar de la organización o la administración del deporte, porque debería de iniciar con la profesionalización del mismo y el respeto a esta actividad, ¿no? Lo que sí es que tenemos escuelas formadoras, tenemos una gran cantidad de especialistas y profesionistas. Yo recuerdo cuando en los años 80 me tocó ir a estudiar a Alemania. Yo era el primero de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Deportes, en ir a estudiar un posgrado, el primer organizador deportivo en ir a estudiar un posgrado, y éramos enviados por la universidad, y éramos 2 personas las que fuimos en aquel tiempo, ¿no? Se supone que te ibas a capacitar y a regresar para compartir ese conocimiento y esa experiencia, primero con los estudiantes a los que deberías de formar, y después en el trabajo, en la administración también, en los entes de gobierno. Y bueno, así fue como inicié yo mi trabajo en la administración pública. Me quedo con el comentario que hizo de que no son los profesionistas tomados en cuenta o en consideración en muchas ocasiones. Precisamente en esta pandemia que estamos viviendo, parece ser que los profesionistas no tienen una silla en la toma de decisiones cuando, por ejemplo, las comorbilidades asociadas al sedentarismo pues son un problema muy grave. Vamos a pasar con Luis Sevilla, profesionista del deporte en Ensenada, quien tiene una pregunta para usted. Maestro, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha bien. Maestro, un gusto saludarlo. Espero que se encuentre bien y su familia también. Maestro, tuve la oportunidad de trabajar junto con usted en el Instituto del Deporte por bastantes años. Y a pesar de que usted contaba con el cargo de director general, que pareciera muy administrativo el tema, en muchas oportunidades donde usted y yo conversamos, me dio a saber que también le entendía a la fisiología, a la importancia del entrenamiento deportivo como tal, porque pues uno se da cuenta que también usted personalmente domina ese tema. Entonces, a raíz de eso, maestro, me gustaría escuchar su opinión en la siguiente pregunta. En estas épocas de pronto en donde pues a nivel nacional no sabemos nada, no sé si sea yo personalmente quien lo interprete así, pero de pronto no sabemos pues nada, no tenemos mucha información de la cabeza que tendría que estar al frente, ¿no? De pronto miramos un virólogo decidiendo si la actividad física o no se realiza, y yo pienso que debería de haber un directivo o una mano dura que represente al deporte al lado del virólogo hablando acerca de ese tema, o sea, discutiendo por la parte del especialista, que sé que usted cuenta con eso. Entonces, maestro, mi pregunta así muy concreta y pues a manera rápida, porque sé que también sería un tema que nos podría dar para charlar 2 horas seguidas. Imaginemos que el día de hoy, maestro, usted entra a la CONADE, le cae, mañana empieza a trabajar en la CONADE con todo el paquete que incluye pues la CONADE, el coronavirus y todo lo demás. Me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué haría usted, maestro? Así de rapidito.
con los rubros que, bueno, a mí me gustaría escuchar, con el deporte en desarrollo de los Juegos Nacionales, con el deporte de alto nivel, que pues lleva otro trato muy distinto, incluso ahora en el coronavirus, y por la parte de la cultura física en relación a pues el fitness, la apertura o no de los gimnasios. Esa sería la pregunta, maestro. Me gustaría escuchar su opinión acerca de eso. Bueno, la respuesta es sencilla, pero pondría un antecedente importante. Para tú sentarte a la mesa a platicar, discutir, hacer planteamientos de proyectos, programas, etcétera, con el área médico-deportiva, con los entrenadores, con especialistas en organización, con especialistas en educación física, etcétera, tienes que saber de los temas, tienes que dominar los temas, tienes que prepararte en los mismos. Las carreras que estudiamos, por ejemplo, en mi caso, tienen un área técnica deportiva donde revisas todos los deportes, tienen teoría del entrenamiento, teoría del movimiento, revisas los programas de educación física, tienen un área médica donde ves fisiología, donde ves anatomía, donde ves una serie de elementos que te preparan para estar a la mesa y poder tener una base amplia y discutir estos temas. Eso, en primer lugar, es importante para que puedas hablar los mismos temas. Segundo, yo reitero, y creo que también es culpa de los profesionistas en el área del deporte, o sea, de nosotros mismos, no darnos el peso y la importancia que debemos tener. En los países desarrollados, después de entrar o de repente entrando en la pandemia o en la situación esta muy, muy especial que estamos viviendo, lo primero que hicieron en su programa deportivo es adaptar a la circunstancia, pero para eso debes de contar con un modelo deportivo, contar con un modelo donde también contemples la actividad física en general, o sea, todos los elementos de la cultura física, para poder, bajo un proyecto establecido, poder reaccionar. Por ejemplo, ahorita la parte más importante, fundamental, si hablamos de nuestra área o del área deportiva, es que el sistema inmunológico, uno de los elementos principales para fortalecerlo, reforzarlo, etcétera, es la actividad física orientada hacia la salud, ¿no? Al no contar con un proyecto bien establecido y no contar con un sistema trabajando, pues no es tan sencillo establecer de repente 1, 2, 3 o más acciones que fortalezcan y nos ayuden para combatir de la mano del sector salud una situación como la que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces, todo tiene un origen, joven. No podemos partir de la nada e inventar en ese momento algo y reaccionar a una situación y estar reaccionando a lo que se vaya presentando. No. Debemos tener muy establecido un proyecto deportivo nacional con sus ramificaciones en estados y en municipios y en comunidades que en un momento como este nos permita tomar 2 o 3 elementos, establecer acciones dentro del mismo proyecto para dar respuesta a lo que estamos viendo. De lo contrario, va a pasar lo que está pasando. El área deportiva no tiene ni rostro ni voz, ¿sí? No, en este país. Pero si usted se sale poquito y va y se conecta a otros países, va a ver todas las actividades que se están desarrollando, ¿sí? De la mano de la sociedad civil y de la mano de las dependencias de gobierno para combatir la misma en Japón, en Alemania, en Inglaterra, pero funcionando como un sistema. Esa es la pregunta. Ahora,
tienen que manejarlo profesionales. Ahorita usted me está diciendo, bueno, en el sector salud, pues son médicos especialistas en las áreas, epidemiólogos, virólogos, etcétera. O sea, son especialistas. Y para hablar el mismo idioma necesitas un especialista sentado a un lado en el tema de cultura física. Muy bien, precisamente después de un año de gobierno, no hay ni siquiera un programa nacional de cultura física sexenal, no hay datos o métricas que nos puedan decir hacia dónde van. Quisiera tocar o hacerle una pregunta. Usted habló de las escuelas formadoras. Hay escuelas formadoras que tienen más de 30 años de donde egresa recurso humano especializado, pero por otra parte hay todo un sistema de A ver, Fernando, creo que tiene problemas de con el micrófono. capacitación, de certificación, que pudiera, sí, ahí estoy otra vez. Ya. Decía que parece ser un doble discurso porque por una parte hay las escuelas formadoras de recursos humanos y por otra parte sistemas que acreditan, que certifican, inclusive algunas escuelas de institutos superiores, de estudios superiores, que sin contar con una acreditación de estudios previo, te permite obtener un posgrado. ¿Cree usted que hay como que un contrasentido o un doble mensaje? Por una parte, el conocimiento formal a través de las universidades y por otra parte, todos estos sistemas estatales, inclusive sistemas nacionales de certificación y acreditación de competencias. A ver, Fernando, si te fijas, todo gira en torno a lo mismo. Una, los especialistas en el área que permitimos caer en estas situaciones, porque permitimos, Fernando. O sea, hay que ser muy claros. Eso no es culpa de la gente que llegue y asume una función, sino de los especialistas en el área. Para darnos el valor, tenemos que participar con mucha actitud y mucho valor en todas las propuestas. Dentro de ello, yo recuerdo muy claramente 1985, ¿sí? Cuando yo llego y voy de la Universidad Autónoma de Nuevo León a hacer mi posgrado. En la universidad yo había trabajado en el programa de talentos. Yo coordinaba el programa de baloncesto de la universidad en categorías juveniles. Cuando llego a Alemania, me dicen, fui capitán de la selección de la universidad y de baloncesto, entonces pues tenía mediano conocimiento. Además, era egresado de la carrera de organización deportiva. Cuando llego a Alemania y empiezo a conocer todo el ambiente ahí, también busco la oportunidad de participar en los programas de entrenamiento deportivo porque podía generar un recurso, ¿sí? En mi tiempo libre. Y así voy a pedir oportunidad de empleo. Y lo primero que me dijeron es que para ingresar tenía que tener una licencia A2. Y yo dije, bueno, ¿y qué es esa licencia? Bueno, es una licencia que te acredita para ser entrenador o ser asistente de entrenador a este nivel en la universidad. Después de eso, fui a un club. Fui a un club porque me invitaron a jugar baloncesto y fui a un club y me dijeron que si no les ayudaba a enseñar a los jóvenes de la categoría menor. Y empecé a entrenarlos. Cuando quise ir a tramitar todo, me dijeron, necesita su licencia tal, tal, tal. Y entonces me di cuenta que para ser entrenador, papá entrenador, en una colonia, con un grupo de niños, necesitabas ir primero a una capacitación, sea quien fueses.
desde el nivel más sencillito hasta el nivel más grande. Recordemos el pasaje de Franz Beckenbauer cuando ingresa como entrenador y tiene que irse a hacer los cursos para acreditar y poder dirigir. Entonces, funciona como un sistema. Nadie dentro de ese sistema permite que ingreses y tomes una función si no tienes las credenciales para ello. Entonces, aquí, en nuestro país, si hablamos del área deportiva, que de verdad está un poquito allá en el fondo, y hablamos de la capacitación, hay institutos en el país que capacitan y certifican, y no son organismos certificadores, a especialistas en el área del deporte. Eso ni es algo que no conocemos y es algo que permitimos de manera permanente. Porque igual, volvemos al inicio, o sea, no tenemos un sistema, no tenemos un principio, no tenemos una obligación. Y nosotros, los especialistas en el área, somos permisivos en ello, ¿no? Entonces, pues de lo que estamos hablando es de lo que hemos generado nosotros mismos, ¿no? Fíjate, queremos respeto como especialistas y nosotros somos los primeros que brincamos el obstáculo. Entonces, es una realidad en este país. Cuando me dicen también y hablan del organismo rector del deporte a nivel nacional, pues yo creo que todos formamos parte del mismo de una u otra forma porque somos profesionistas y estamos en el ejercicio de la misma profesión. Deberíamos de pugnar de manera permanente y positiva por generar un mejor proyecto, un mejor es parte de responsabilidad de nosotros grande, perdón. Muy bien, vamos con el doctor William Maldonado, quien precisamente fue director de una escuela formadora de recurso humano en la materia. Doctor, ¿quiere hacer una pregunta? Doctor William Maldonado, ¿se encuentra? Bueno, pasamos entonces con Víctor Luna y después con Noé Córdoba. Adelante, Víctor. Bueno. Bueno. Ahí está William. ¿Sí estás, doctor? Sí, lo que pasa que estaba, sí, micrófono y sin video para no distorsionar la plática. A ver, doctor William, ¿sí te encuentras? Nunca pensé que me iban a integrar, yo solamente por ver y escuchar a Saúl Castro y además, qué bueno, para enviarle un afectuoso saludo aquí desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ojalá estén bien. Nomás para un momento dado comentarle a Saúl, con su gran experiencia que ha tenido, ¿qué poder comentar acerca del estado actual de la Comisión Nacional del Deporte y del Sistema Nacional del Deporte en las condiciones que se encuentra y con el presupuesto y sin programa nacional y sin proyectos integrales, en fin, algo que nos pueda comentar? William, te saludo con mucho gusto y con mucho cariño. Recuerdo nuestros tiempos de debate, de proyecto, de verdad muy enriquecedor. Y bueno, ya lo resumiste, William. Dijiste sin programa, sin sistema, sin proyecto. Para mí es importante, como especialista en el área, nunca dejar de lado la responsabilidad que tenemos, ¿sí? Debemos contar con un programa nacional del deporte porque sencillamente
el presupuesto que se otorga al deporte va sustentado en un proyecto, en un programa. O sea, no puede haber recurso sin una propuesta. El darle seguimiento a ese programa, pero sobre todo el lograr los resultados que están proyectados en el mismo, es lo que deberíamos de estar de manera permanente calificando, ¿no? O siguiendo. Yo soy un enamorado de mi profesión y también creo que el programa más sencillo, el programa más humilde, pero llevado de manera ordenada, realmente que pueda ser medido, cuantificable, es un programa que nos va a dar la oportunidad de dar un paso adelante. Desgraciadamente, no tenemos realmente un liderazgo en materia de deporte con conocimiento y sabiduría en la misma área para encabezar de manera profesional el mismo. O sea, no contamos con él en este momento. Y yo creo que lo primero que debemos de hacer es pugnar un poquito por establecer este proyecto, que es responsabilidad de todos, los que dirigen y los que no están dirigiendo, pero que forman parte de ese sistema. Porque, por ejemplo, no sé en tu caso, pero yo soy profesionista en el área de, además, miembro del Comité Olímpico Mexicano. Yo sé que tú eres especialista en el área y miembro de algunos organismos y asociaciones. Entonces, a través de estos organismos tenemos una gran responsabilidad. Aparte, somos miembros de una sociedad, de una comunidad. Y como miembros de esa sociedad, a través de la preparación que recibí en este país, debo de aportar mi granito de arena para que la misma comunidad, la misma sociedad, incluso mi familia, mis hijos, mis nietos, puedan aspirar a un mejor futuro. Bueno, mi área es el área deportiva, ¿sí? Y mañana no voy a ser con seguridad ingeniero, ni voy a ser odontólogo, voy a seguir en la misma área. Entonces, me toca aportarle. Y el no contar con un proyecto bien definido o un proyecto que no conoces tú, no conozco yo y no conoce nadie más, de nuevo, es también responsabilidad de nosotros, ¿no? Entonces, por favor, a levantar la mano, a participar y necesitamos en México realmente en la actualidad es una lástima, es una lástima lo que está sucediendo y pasando con el deporte. Y ahora, a diferencia de hace 30 años, somos una gran cantidad de profesionistas en el área y seguimos igual. Muchas gracias, maestro. Vamos con Víctor Luna, después Noé y después Francisco. Adelante, Víctor. Debes encender tu micrófono, Víctor, nada más. En la pantalla te aparece activar o desactivar audio. También te aparece activar o desactivar a Víctor. Sí, Víctor. Creo que el que sigue mientras, ¿no? Ahora sí. Ahí está. Muy bien, ahí está. Adelante. No quería dejarme hablar, Saúl, ese es el... Miren, con gusto, de verdad, saludando a Saúl en esta tarde y a todos los demás por ahí. He hecho un recorrido y veo que hay varios conocidos. Felicitarte, Fernando, y al grupo de profesionistas que se están dando la tarea de realizar esto. Comentar brevemente, más que preguntas, pues tengo el gusto, la verdad lo digo con todo orgullo y el respeto que merece, haber participado con Saúl en varios proyectos, y es nada más secundar el tema que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros mismos, los profesionistas en el área, de no realizar una estructura.
Desafortunadamente, por cultura en nuestro país, no nos hemos preocupado por esta condición. Somos muy pocos, a pesar del número que dice Saúl, somos muy pocos los que, pues, periodo tras periodo estamos involucrados. Quizás por un poco de desconfianza, porque esto, sin lugar a duda, todos lo conocemos, se ha politizado. Invariablemente, el color que sea, se politizó, ¿no? En las últimas administraciones se ha visto el seguimiento, y una clara muestra es precisamente el INDE, los años que estuvo Saúl al frente, pero no nada más del INDE, sino ya venía un historial desde aquí del municipio de Tijuana participando con un proyecto de estructura. Yo, más que hacer preguntas, sería invitarlos. Veo que es un grupo numeroso, al menos el que está ahorita participando, para generar esta sinergia y definitivamente lograr, invariablemente los colores, lograr que se tome en cuenta esta condición. Yo he visto a través de los últimos días, Fernando, que traes ahí una condición de reclamo muy obvio y muy válido, ¿no? Por el tema de la apertura de los espacios públicos. Si no lo hacemos esto, espacios públicos para la actividad física, si no lo hacemos en grupos, si no hacemos una sinergia como profesionistas, la verdad, poco va a resultar. Y así mismo pasa en las administraciones públicas, ¿no? No le entramos porque sabemos que el deporte es el último de la fila en muchos de los casos, y se lo dan para que lo dirija a quien quizás por compromiso se tiene ahí para que desarrollen su función. Yo pues agradezco, sabes, Saúl, hemos estado en comunicación, que lo felicito, siempre he reconocido el trabajo que hace, y los últimos años nos tocó participar con muy buenos resultados. Qué lástima que esto se perdiera, él desde el Instituto del Deporte y nosotros, varios de los que estamos aquí en el tema de educación física, con grandes resultados, ¿no? Y hoy por hoy, desafortunadamente, veo que a pesar de la situación que estamos viviendo, no veo que se esté avanzando en ese sentido. Buenas tardes y saludo con afecto a todos. Sí, buenas tardes, Víctor. Siempre es un gusto saludarte. Puntualizar dos cosas y muy importantes. Hasta ahorita, en el transcurso de la plática, no, si se fijan, no hemos hablado de colores, no hemos hablado situaciones partidistas. ¿Por qué? Porque no cabe en este grupo hablar de colores. Hablamos de conocimiento, hablamos de proyecto, hablamos de propuesta, hablamos de objetivos, inclusive hablamos de la parte económica, pero yo tengo una gran cantidad de amigos, profesionistas y no profesionistas también, que han trabajado y colaborado y siguen colaborando en el área de deporte, que son extraordinarios, ¿eh? Son muy buenos, de verdad muy buenos, y pertenecen a corrientes ideológicas diferentes, ¿sí? Ahorita estamos hablando de profesionistas. Lo otro, hablando de recursos, el deporte a lo largo de la historia ha tenido de verdad una buena propuesta económica. Yo recuerdo que a nivel nacional llegamos a tener un presupuesto de 7,000 millones de pesos, o sea, un presupuesto de verdad extraordinario, y así ha habido en estados también, e incluso en municipios, como lo mencionaba Víctor. Pero el problema no es los recursos, sino la aplicación de los mismos en un proyecto. Ahora, ¿qué se nos olvida? Si ahorita estamos hablando o no contamos con un proyecto bien establecido, bien fundamentado,
que es nuestro punto de partida. Y también no pensamos que este punto de partida no se mide en trienios, en sexenios, ni absolutamente nada, sino se mide en el alcance que a futuro este proyecto planteado por especialistas va a lograr con evaluaciones de manera permanente y sistemática, sino para ir modificando el mismo. Una vez que lo tengamos así y que vayamos por metas a corto, mediano y largo plazo, entonces podremos hablar de un sistema funcionando, ordenado y un proyecto que puede ser tangible. De lo contrario, estamos hablando solo de acciones aisladas, ¿eh? Sí, estamos hablando de actividades esporádicas que a lo mejor en un año nos van a llevar al cielo y en el siguiente vamos a caer hasta el piso. Eso no es un proyecto. Un proyecto tiene que tener un plazo, tiene que tener plazos intermedios y en materia de deporte se da a largo plazo. En materia de cultura física se da a largo plazo. En materia de actividad física o activación física hacia la comunidad se da en el largo plazo. Eso, si no tienes algo establecido funcionando ya desde varios años, el punto de partida es 0 o al menos. Entonces, hay que ser muy, muy claros en eso. Esto ya no solo de la administración pública, sino de la parte privada, de la sociedad organizada en general, de federaciones, de asociaciones, de clubes y de ligas. O sea, en realidad tenemos todos los elementos para conformar un sistema funcionando. Mientras tanto, solo tenemos elementos de un sistema, ¿eh? Muchas gracias, maestro. Efectivamente, como bien lo dice, no hay Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, solamente hay 4 párrafos en el Plan Nacional de Desarrollo, que ese es el del gobierno federal, y de 7,000 millones de pesos, hoy andamos por ahí de los 2,300 millones de pesos, una reducción bastante sustancial. Noé Córdoba, profesionista del deporte de Ensenada, tiene una pregunta. Adelante, Noé. Gracias, Fernando. Buenas tardes, maestro Saúl. Un gusto que haya aceptado la invitación del Círculo de Estudios. Y igual a los que nos acompañan, pues creo que es la ocasión que hemos tenido más asistentes. Nos da gusto que esto llegue a varias partes del estado, incluso el país. Ahorita comentaba algo, maestro, que me hizo recordar un sistema anterior que había aquí en México. Decía usted que donde le tocó trabajar tenía que contar con ciertas credenciales que lo acreditaban como entrenador, indiscutiblemente que usted fuera profesionista del área. Era lo que se intentaba hacer aquí en México con el sistema de capacitación y certificación de entrenadores deportivos, CICET, porque desconozco, de verdad, ahorita quise buscarlo rápido en internet, acerca si sigue todavía este sistema, esta capacitación, pero fue bastante polémico cuando nosotros estábamos en la licenciatura, porque para asistir a un evento nacional como era Olimpiada Nacional, era bastante polémico que teniendo CICET, sin ser profesionista, podías estar al frente de un equipo deportivo, pero siendo profesionista no. Entonces, mi pregunta es si el CICET era algo muy similar a lo que estaban o que querían hacer en Alemania. Entonces el CICET era algo similar a cómo están trabajando allá. Buenas tardes, Noé. Quisiera iniciar concluyendo lo que dio como introducción Fernando. Sí tenemos un programa. El presupuesto que se otorga debe estar sustentado en un programa. No es de otra forma. Que no lo conozcamos, no se difunda, no sepamos el alcance, eso es otra cosa. Pero acuérdense, es programa, presupuesto. O sea, no puede ser de otra manera. Ahora, en el caso de la capacitación y certificación, a mí me tocó participar en el CICET. Le voy a decir el principio
por el que a mí se me hizo interesante y se me hizo como una buena respuesta de inicio. Primero, para ir y asistir como entrenador a casi cualquier evento de la Olimpiada, no necesitabas en un inicio absolutamente nada. Eras designado entrenador por un estado y con esa designación bastaba. Cuando se establece el sistema de capacitación, eso lo único que te pedía es que asistieras a una capacitación de base para iniciar un proyecto de un sistema de certificación y capacitación nacional. Como principio a mí me parecía importante, conocías algunos elementos del entrenamiento deportivo, de la parte médica deportiva, de la parte psicológica, a lo mejor muy sencillos, pero bueno, ya estaba establecido o puesta la primera piedra de un pequeño sistema que podía ser muy exitoso y que podía ir mejorando día con día. Yo iba regresando de Alemania e iba llegando aquí a Baja California. Tenía una maestría en ciencias del deporte y una especialidad en dirección deportiva. Llegué al CICED y presenté mis credenciales y me dijo la persona que estaba al frente: necesito que me ayudes, necesito que me apoyes y que pases por el curso que es para estos especialistas, para que todos, ninguno sin excepción, todos tengan que pasar por donde mismo. Y tú como especialista, con ese, y así me dijo, con ese gran conocimiento que tienes, el curso te va a saber a melón. Así me lo dijo. Pero es importante para todos y para este momento y para el sistema que no haya excepción, que todos pasen por la misma puerta. Y en realidad a mí me pareció algo muy lógico. Dije, bueno, es otra área, la del entrenamiento deportivo, entiendo, he trabajado, me he capacitado en el área y bueno, ¿por qué no paso el curso? Me tocó ser en ese proceso, era para formadores, ¿sí? Los primeros formadores en ese curso. Me tocó ir con otros compañeros de Ensenada, entre otros el licenciado Arturo Guerrero, el máster Arturo Guerrero, ahora doctor me parece ya Arturo Guerrero, estaba en el proyecto. Y fíjate, casualmente los dos baja californianos fuimos los que obtuvimos el promedio más alto ahí y nos volvimos capacitadores de lo que era el CICED. Y realmente yo sí creí en ello y sigo creyendo, porque como dije al inicio, el sistema más sencillo, más humilde, si es llevado de manera ordenada y va a ir mejorando, va a ir creciendo y obviamente va a crecer en un sistema mucho mayor. Pero luego se politizó, fue manejado por federaciones, no fue autónomo y se hizo pues, lo que siempre pasa, ¿no? Dejamos que se desvíe el objetivo real para el que fue creado en aquel momento. La maestra que estaba al frente era la maestra Lupe Aguilar, ¿sí? Y me parece que inició bien. Todo podía ser mejor, se podía perfeccionar, pero el principio por el que se creó estaba muy bien. Gracias por su respuesta. Vamos con Francisco Carrasco, profesionista del deporte, radicado en el municipio de Rosarito. Adelante, Francisco. Pues gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, maestro Saúl. Pues agradecerle por compartirnos un poquito de su tiempo en esta plática entre colegas del deporte.
Un poquito para que me conozcan, mi área del deporte, pues bueno, yo manejo un gimnasio funcional y a la par llevo una asociación sin fines de lucro, cual promueve el implementar el fútbol americano aquí en Playas de Rosarito. Y de paso, pues agradezco mucho al maestro Saúl por ayudarme en iniciar este gran proyecto que pronto los estaremos invitando a recibir aquí a algunos partidos en Rosarito, ¿no? Esa es nuestra meta. Y pues bueno, mi aportación a este círculo, me quedó muy grabado el comentario inicial con el que abrió maestro Saúl, que es en parte nuestra culpa, es en parte la culpa de los profesionistas en el deporte, en dejar que no nos demos el valor que merecemos, ¿no? Vemos, por ejemplo, unas tendencias en redes sociales de una, por ejemplo, Bárbara de Regil, que mucha gente la escucha y no tiene las credenciales, ¿no? Vemos a entrenadores empíricos que, a fin de cuentas, los que somos profesionistas en el deporte dejamos que sucedan esas cosas al no darnos respetar, ¿no? En algún trabajo, en algún evento. Y pues bueno, creemos, yo me lo pasé, les dije a un amigo hace unos días, que le digo que me la pasé 8 años estudiando libros, certificaciones, tuve la oportunidad también de estar en estancias internacionales y nos la pasamos tanto tiempo estudiando los beneficios que hace el deporte, ¿no? Y precisamente en esta pandemia que es donde nosotros debemos de levantar la mano en hacer valer esos estudios, esas credenciales que tenemos, ¿no? A mí me queda muy claro que a partir de esto viene un antes y un después. También me queda muy claro que la comunidad un poquito ya se está dando cuenta, porque siempre ha existido, ¿no? Que el ejercicio físico es benéfico para evitar las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, aprovechando esta conferencia con alguien que tiene mucha experiencia en la gestión pública, aprovechando la ola de inquietud y de necesidad que existe, que veo en redes sociales y que incluso a nivel nacional las recomendaciones es practicar la educación física. Ahorita no se está practicando a manera general porque están cerrados los gimnasios, porque están cerradas las áreas públicas, las canchas. Ahorita no hay tantos entrenamientos de ningún deporte, pero va a haber, ¿no? Se va a habilitar esa fecha. A mí me gustaría saber, y creo que es importante para nosotros tomar esa ola de la gran importancia que se le está dando o se le está volteando a ver a la profesión del deporte, ¿no? A mí me gustaría saber cuál sería la evolución del profesionista del deporte post pandemia, una vez que se le da la importancia, ¿sí? Que se le está dando un poquito el voltear la mirada hacia nosotros, dentro del tema de los gestores públicos. A mí me gustaría saber cuál sería, en su opinión, el evolucionar, el darle importancia, el hacer notar la importancia del profesionista del deporte en la área de la gestión pública. ¿Qué tal, Carrasco? Gusto en saludarte. Buenas tardes. De verdad es un gusto verte. Además, vecino aquí en el municipio de Rosarito. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando hablamos de un espacio que es nuestro, debemos de actuar en concordancia. Yo veo que es un espacio que no es nuestro, o sea, que no lo hemos conquistado. Ahorita mencionaste un ejemplo muy claro. Alguien que es un comunicador en determinada área y que de repente se mete al área de la actividad física, ¿sí? Y lo hace como un negocio sin ser un especialista. Es más, a lo mejor alguno con la experiencia en su propia anatomía, en su propio cuerpo y con un resultado estético adecuado, vende eso a la comunidad. Y hay un sinnúmero de ejemplos. Y regreso a lo mismo. Primero, yo veo una gran oportunidad.
gran oportunidad. Y permítame que difiera un poquito en lo que se refiere a la actividad física orientada a la salud. Si ahorita tú te metes, tú eres muy inquieto en ese sentido. Si ahorita tú te metes y ves a los japoneses, a los chinos, a los alemanes, a todos ellos, vas a ver que hay programas de activación en casa. Una gran cantidad, ¿eh? Y ahorita es cuando más los están promoviendo. Y todos esos programas tienen un origen científico, ¿sí? O sea, dentro de su sistema de salud, el área de la actividad física, igual como lo dije en un principio, el sistema inmunológico importante, actividad física o deporte importante, pero en casa o en lugares abiertos, etcétera, está en boga. Pero todo es coordinado por especialistas, ¿sí? En nuestra área. Te decía que yo veo una gran oportunidad. Sí, después de este tiempo veo una gran oportunidad y veo una gran oportunidad de negocio también, porque la gente de repente se dio cuenta que el hacer deporte o hacer una actividad física de manera cotidiana debe de formar parte de su día a día. Debe de formar parte. Si quieres que la enfermedad no cause tanto estrago en ti, y esta es la primera que nos toca, sí, pueden venir muchas cosas en el futuro. Ahora, tienes que tener una base, un soporte, una estructura para poder actuar en concordancia. Entonces, yo veo como profesionistas una gran oportunidad, pero hay que actuar. Y la otra es que, si te fijas en los últimos tiempos, los servicios deportivos o de actividad física van mucho más orientados hacia la salud, mucho más orientados. Ahorita es el boom importante, ¿no? Entonces, en este país es importante dentro de la estructura establecer la obligatoriedad de la certificación y profesionalización. Una, los especialistas, y otra, los espacios y quien atiende en ellos. Porque no es lo mismo que yo llegue a un gimnasio o me inscriba o a distancia con un especialista que tiene una certificación y un conocimiento a que lo haga alguien que es un artista, ¿no? O un culturista que no tiene las credenciales, pero estéticamente se mira bien y la sociedad lo permite. Y no hay organismos reguladores que puedan determinar que esta persona puede atentar contra la salud, ¿no? Porque el ponerte a hacer repeticiones o cualquier actividad en casa sin conocimiento y sin conocimiento un poquito del área médica, un poquito del área de entrenamiento deportivo, de la fisiología, etcétera, puede ser también súper dañino, ¿no? Entonces, regreso al principio. Tenemos que crear nuestro proyecto, nuestro programa, nuestro sistema, en el cual los especialistas en el área tengamos voz y voto, sí, pero no lo debemos de ganar, ¿no? Debemos luchar por él. Yo creo que a futuro tenemos una gran oportunidad, ¿eh? Ahorita es una oportunidad muy especial para nosotros. Perdón, vamos con Daniel Félix, profesionista de la cultura física y el deporte del municipio de Tijuana. Adelante, Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo a todos los colegas con aprecio. Agradecer al Círculo de Estudios sobre Cultura Física y Deporte en este tema de administración deportiva. Saludo con especial afecto aquí al maestro Saúl. Un tema de la administración pública, administración deportiva en sí. Estamos ante una pandemia que pues, no nos había tocado nada parecido en la historia. Yo, es más, hace rato hablaba de un presupuesto, de un programa presupuesto. Un ejemplo
acaba de ser ahorita, estamos en el tiempo de que fueran los planes vacacionales. Se tiene un presupuesto que está para ejercerse ciertas fechas para ciertos materiales o ciertas compras de cosas. En este caso, no se ejerció. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que ese presupuesto se pueda ejercer en un futuro? Porque, según tengo entendido en la administración, si no se ejerce un presupuesto, se le retira. En este caso que estamos ante este coronavirus, ¿qué es lo que se podría hacer o qué es lo que se hace? No sé si a usted le tocó tener que mover algún evento por alguna circunstancia ajena y cómo se justifica. Si se puede mandar a lo mejor a construcción deportiva. ¿Por qué? Porque pues nunca había sucedido esto, ¿no? No sé si en su experiencia tenga algo en qué es lo que se podría hacer. Sí, ¿cómo estás, Güero? Gusto en saludarte. De verdad, es un gusto tenerte aquí. Aquí es importante mencionarlo así. Ya nos pasó en dos momentos una situación no igual, pero similar. Recuérdense que en algún momento teníamos un campeonato mundial de voleibol que tuvo que ser aplazado y que estaba programado un proyecto de programa presupuesto, un gasto, y fue cambiado. Y la otra, tuvimos también lo de la influenza, si recuerdan, se suspendió la Olimpiada Nacional por varios meses y todo cambió. El presupuesto en gobierno sí contempla situaciones inéditas, sí contempla situaciones de seguridad, digamos, nacional, ¿no? O cambiar todo lo que son los proyectos y orientarlos hacia un objetivo bien claro por una necesidad donde está en riesgo la salud o la integridad de una comunidad. Sí lo contempla y nada más lo tienes que someter a tu consejo y venir la respuesta. Incluso en situaciones que son de interés nacional o estatal en todas las áreas, antes de que tú plantees, el gobierno como un todo establece una estrategia para que los presupuestos sean reorientados a actividades muy específicas que no estaban contempladas, que no estaban programadas, pero por la emergencia deben ser tomadas. Sí lo contemplan y no es un procedimiento muy sencillo, porque en gobierno nada es sencillo, pero sí está contemplado. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Vamos con Aldo Torres, que es abogado y se ha especializado en la materia deportiva. Aldo, por favor, tu pregunta o comentario. Ya ando por ahí. Adelante. Me veo ahí. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes acá en el ámbito del instituto. Mi pregunta va a ser muy concreta y es con relación a la estructura federal de federaciones. Hace 6 años se omitió a la CODEME de la Ley General de Cultura Física y Deporte y actualmente hay una propuesta por parte del diputado Eric Morales, me parece que es el que está ahí en comisiones del 22 de mayo. Del 22 de mayo del 2019 para volver a reconocer a la CODEME con las facultades que anteriormente tenía. Entonces, mi pregunta es con relación a, ¿usted considera que la CODEME es un organismo que es necesario, que se omitió por buenas razones, o que sí sería necesario reintegrarlo al Sistema Nacional del Deporte? Buenas tardes, Aldo. Gusto en saludarte. Aldo lo conozco yo más como atleta y luego como entrenador. Y bueno, y como profesionista también en su área. Sí. Siempre es un placer
saludarlos. Bueno, aquí en la estructura del sistema nacional, quiero ser muy puntual. Cuando se desaparece a la CODEME, se desaparece o se borra de la ley por cuestiones políticas, ¿sí? Punto. La utilidad dentro de la función que toma un organismo de esta naturaleza debe ser evaluado y establecido por el sistema. Por ejemplo, yo te puedo decir que la CODEME de Alemania todavía existe, pero la CODEME en Alemania, la Confederación Deportiva Alemana, Deutsche Sportbund, tiene dos funciones principales. La primera es capacitar a toda la fuerza directiva que actúa en la administración de los organismos del deporte de la sociedad civil, ¿sí? Y esa es la primera y fundamental. Y segunda, cumple las funciones de regulación para que los organismos que ejercen su normatividad en sus afiliados lo realicen de manera adecuada. O sea, que lo hagan con apego a una norma. Esas son las dos principales funciones de esa confederación. Y no se mete esa confederación en la vida interna de las federaciones, que son organismos de la sociedad civil con autonomía. Eso es lo que regula y tiene un gran programa de capacitación. Te puedo decir que cuando estudié en Alemania, la especialidad que yo hice fue dirección deportiva y la especialidad la hice en la vinculación que tenía la universidad donde estudié con la Confederación Deportiva Alemana. La Confederación Deportiva Alemana tenía una academia de administración y dirección de deporte que actuaba como organismo certificador y demás en todo el país. Tenía que enlazarse, obviamente, a un organismo reconocido por la Secretaría de Cultura y Educación y algo más, ¿no? Pero tenía una función específica que era capacitación de la fuerza directiva en todos los niveles y la de regulación, sí, observancia de la situación es que la CODEME tiene multifunciones o tenía en algún momento multifunciones, pero si se estableciese de manera puntual las funciones adecuadas a el hoy en día que debería de tener este organismo, yo creo que es un organismo que pudiese ayudar dentro del sistema, ¿cómo no? Yo sí estoy convencido e incluso me ha tocado hablarlo con el propio diputado Eric Morales, y yo sí creo en las instituciones y creo en los organismos. Solamente que, ¿cuál es la función clara de los mismos, verdad? No son o no están para meterse en la vida interna y regular a cada federación con un interés específico. Eso está errado totalmente, ¿no? Maestro, pues si nos lo permite, vamos a ir concluyendo. 10 minutos más de plática, pues ya pasamos de la hora y sin duda pudiéramos seguirle. Pero 10 minutitos más y vamos concluyendo. Javier Acosta, maestro, ¿tiene un comentario o pregunta? Adelante, maestro. Sí, buenas tardes a todos. Espero se encuentren bien de salud. Un gusto saludarlos, aunque sea por este medio. Una pregunta muy concreta para el maestro Saúl. ¿Cuál cree que será el papel que juegue el maestro de educación física ahora con esto de la pandemia? Y bien lo decía él, pues ahora es un problema de salud, ¿no? Parece que el gobierno al fin se da cuenta que tenemos un problema de salud grave, hábitos alimenticios,
actividad física. Y bueno, ¿cuál cree él que será el papel que juegue hoy el maestro de educación física en esta nueva era? Yo creo, buenas tardes, Javier, gusto en saludarte. Hace un momento dije que veía la situación que estamos viviendo y la llegada en algún momento a la normalidad como una gran oportunidad. Y creo yo dentro de ese grupo de especialistas, el papel fundamental va a ser del maestro de educación física. ¿Sí? Es el primer contacto, el contacto permanente, ¿sí? Y lo que sí debe de cambiar, orientarse, es el tiempo que esta materia como tal se va a impartir en los educandos. Una. Dos, la capacitación en otras áreas un poquito más a los especialistas en el área. Y tres, que el papel fundamental del educador físico no sea solamente dentro del espacio educativo, sino fuera de él en la sociedad. Y ahí rescato lo que era antes. Y permíteme decirlo con mucho respeto, antes el papel del maestro de educación física tenía un valor mucho mayor en la sociedad. Con la pandemia y con todo, eso nomás vino a colapsar, porque usted sabe, maestro, que el problema de salud que teníamos, o que tenemos, perdón, antes de la pandemia está ahí latente. ¿Sabe qué resultó o qué nos dejó ver la pandemia? Que aquellos que teníamos o tenemos obesidad o algunos elementos de este tipo, somos más propensos a tener que la enfermedad tenga un mayor impacto. Entonces, es importante como sociedad cuidarnos. Y ahí el papel del educador físico es fundamental. Espero yo también que estos mismos, y vuelvo a hablar de sistema y de estructura, porque de repente el educador físico desapareció de la estructura, o la cabeza de esa institución fue borrada. Afortunadamente, aquí en el Estado ha ido tomando oportunamente su papel, pero tiene el valor, yo creo que el número uno, el fundamental. Muy bien, maestro, voy a hacer dos preguntas sobre administración deportiva. La primera es si usted considera que hay una heterogeneidad en la política de fomento en el deporte universitario. Tal pareciera que en México o eres profesionista o eres deportista, de los que concluyen su ciclo olímpico, contrario al país vecino donde prácticamente es un requisito previo por lo menos participar en el NCAA para ser partícipe de las ligas profesionales. Y la segunda pregunta, ¿cómo le hizo Tijuana, cómo le hizo Mexicali, cómo le hizo Baja California para ganarle eventos a Estambul, a Toronto, a Buenos Aires, qué sé yo? O sea, ¿cómo se logra ganar la confianza de un organismo internacional para poder traer un evento deportivo a Baja California? Bueno, la segunda pregunta, vamos a necesitar como 1 hora y media más o 2 horas más o menos. Vamos a resumirla. Primero que nada, Fernando, para todos es importante establecer el objetivo que quieres lograr cuando traes una competencia internacional. No es, vamos a traernos una competencia internacional para ver cómo nos va. No, tiene que ser parte de un proyecto que tiene que ver con promoción del Estado, de la ciudad, con intercambio, con capacitación,
con propuesta económica, con una serie de elementos o una combinación de ellos. Debe estar sustentado en un proyecto a mediano y largo plazo. Le voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de ir por un evento, tenemos un programa en ciernes de talentos deportivos. Entonces, no nos vamos a traer un evento internacional que sea de categorías mayores. Tiene que ser de categorías menores para tener la oportunidad como Estado, que esos jóvenes que estamos desarrollando puedan tener participación en frente de su gente. 2, que la comunidad o la sociedad en general se capacite, entienda lo que es en un deporte el nivel deportivo al que aspiramos, porque desde el inicio, desde el paso 1 hasta el último paso en la carrera de un atleta, debes de observar o debes someterlo al escrutinio internacional. Este es el camino. El ser el mejor en el país o el ser el campeón nacional no tiene, y lo digo con mucho respeto, un gran valor si no está sustentado en esa trayectoria. El ser campeón nacional es una parte del proceso, pero realmente el nivel deportivo está fuera del país y tus atletas deben de establecerse en ese proyecto y tus entrenadores. 2, la parte más importante cuando inicias un proyecto, te digo, de talentos o similar, es la capacitación y el intercambio de tus entrenadores con entrenadores de gran nivel, otros sistemas, otro tipo de entrenamiento, otro tipo de ver el deporte u otro nivel. Y entonces el evento deportivo te debe servir para ello. Para eso debes de contar con otros elementos. Uno importante es infraestructura deportiva adecuada para poder ofrecer y competir. Pero estos son los elementos que debes de ver. La otra es, debes de conocer la estructura del deporte internacional. La debes de conocer. Que la estructura del deporte es muy sencilla, finalmente. Nada más es compleja aquí en este país, pero a nivel internacional es muy sencilla. Debes de orientarte, uno, a las necesidades que tiene tu estado y a las necesidades que tiene tu país. Porque cuando vas y buscas necesidades deportivas, cuando vas y buscas un evento, necesitas aliados para eso, porque los eventos cuestan. Debes de entrar a investigar en las diferentes federaciones internacionales cuáles son sus proyectos, cuáles son sus políticas. Por ejemplo, yo iba y buscaba aquellos deportes en los que México tenía prioridad. Taekwondo, clavados, o sea, deportes en los que México, ¿para qué? Para apoyarme en el gobierno federal como un aliado estratégico, hablando económicamente. 2, me fijaba en las federaciones internacionales, cuáles eran las políticas de trabajo de las mismas. Por ejemplo, la expansión de las federaciones internacionales, hablando de organizadores en diferentes países del mundo. Normalmente, lo que más ofertan para nuevos organismos o nuevos países que quieran ser organizadores, estados, ciudades, son las categorías menores. Entonces, con esa mezcla, establecíamos un proyecto a largo plazo, porque el mínimo de tiempo que debes de empezar a trabajar una candidatura para un evento internacional de nivel tiene que ser 2 años. El mínimo de tiempo, porque esto se decide en asambleas. Tienes que visitar países, confederaciones, llevar un proyecto bien sustentado. Y cuando estás en esa palestra internacional, compites con cualquier ciudad del mundo. Entonces tienes que
conocer de nuevo la política de esa federación internacional, las estrategias que tiene para poder hacer una propuesta o una oferta adecuada. Bueno, para eso también me sirvió participar en un organismo internacional como es la Federación Internacional y veía cómo se discutían en la mesa los diferentes proyectos. Una federación importante con un gran nivel y eso me colocó, me dio un poquito más de elementos. Pero yo te puedo decir que de repente, así como lo mencionas, competimos contra, sí, Estambul, pero competimos contra Roma, competimos contra París en eventos sumamente importantes. Por ejemplo, el Campeonato del Mundo de Taekwondo Juvenil, donde para nosotros que era importante, bueno, teníamos competidores en la selección nacional, ¿sí? Un deporte número 1 en México y con una propuesta de desarrollo aquí en el estado. ¿Eso qué nos iba a generar? Capacitación, intercambio, campamento, nos iba a generar recursos porque es una federación muy, muy buena y nos iba a generar aliados también. Eso es de manera general. Tienes que plantear un proyecto, un comité organizador, un comité organizador en orden. Cuando vas a presentar tu proyecto, los federativos de esos organismos internacionales evalúan quiénes son tus aliados también, a quién tienes, si tienes una marca de autos, una marca de gaseosas, o sea, se evalúa todos esos elementos y así es como se designa, compites en una Maestro Saúl, si puede activar su micrófono, disculpe, se bloqueó por ahí. ¿En qué hora me quedé? No, como 5 segundos nada más. Cuando compites, les decía, en la palestra internacional, la pregunta principal para Baja California normalmente era la seguridad, ¿sí? Y los países te decían, oye, pero va a haber la seguridad suficiente. Y no tienes que sacarle la vuelta a esas preguntas, tienes que responder, bueno, tenemos, sí, algunas situaciones tal o cual, pero como ciudades grandes, como Nueva York, como Los Ángeles, como etcétera. Y bueno, eso nos hizo traer una serie de eventos, muy claro el objetivo. El objetivo principal para nosotros en el proyecto general todos los años fue el desarrollo deportivo local, ¿sí? No solo de atletas, entrenadores, organizadores y demás. Sí vimos un cambio en la sociedad se volvió un poco más conocedora de lo que es el nivel deportivo de manera internacional. Y bueno, la primera pregunta que respondo en segundo término con respecto al deporte universitario, estás hablando de una sociedad vecina, Estados Unidos, donde el deporte de alto nivel está o tiene como base el colegio y la universidad. Tiene un sistema establecido ahí adentro que les ha funcionado extraordinariamente. Desde mi punto de vista, es un modelo con las pormenores que debe tener en este país que nosotros deberíamos implementar. Universidades. Debería estar vinculadísimo, o sea, no puede ser de otra manera, pero a falta de un sistema que esté funcionando, no tenemos la fortaleza ni tenemos la participación obligada en el sistema del deporte universitario como tal, incluso con todos los esfuerzos que hay. Cuando dijiste el deporte universitario, te iba a decir, pues, ¿cuál deporte universitario? Realmente, o sea, y estoy hablando muy en serio, o sea, esa estructura,
ese sistema que debe de funcionar en cada ámbito, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito del deporte asociado, el de las asociaciones civiles o en el profesional, tiene que tener una base firme, muy clara. Actualmente no la tiene, no cuenta con él. Muchas gracias. Ricardo, si nos apoyas ya por último con los comentarios que hubo en Facebook. Sí, favor. bueno, hubo bastantes. De hecho, muchas felicitaciones tanto al Círculo de Estudio como al maestro Saúl. Y no sé, me tardaría mucho mencionando a todas las personas que participaron. Ahí Gerardo Medina, Carlos King, Pedro Morán, Choto Can Carrillos, también páginas de futsal, de diferentes páginas dedicadas al deporte. Les enviaban muchos saludos y felicitaciones de distintos estados de la República, incluso un saludo por ahí me parece, Guatemala, de Luis Alfaro. Entonces, pues muy interesantes los comentarios. Ojalá le tengan oportunidad de echarse un clavado ahí para revisarlos. Preguntaban sobre el tema del impacto que tendría la Olimpiada Nacional, ¿verdad? La suspensión de la Olimpiada Nacional en los deportistas de alto rendimiento. También el interés porque ya se reactivan las cuestiones de deporte en espacios públicos y demás. En fin, le enviamos un saludo a todos y pues les paso nada más las felicitaciones que recibieron. Muchas gracias, Ricardo. Pues vamos a cerrar esta charla promovida por el Círculo de Estudios sobre Cultura Física y Deporte. Déjenme decirles que al maestro yo tengo ya varios años de conocerle, una persona que bajaba del vuelo a las 4 o 5 de la mañana y ya estaba en la oficina, sábados y domingos, inclusive también a altas horas de la noche, escribiendo, redactando, planeando. Una persona a la que le gusta mucho arrastrar el lápiz y cuidar los detalles, hasta el color de flores en una ceremonia de inauguración. Todo había que cuidarlo a detalle. Maestro, pues una conclusión, este círculo, el propósito es enriquecer el conocimiento de los profesionistas, bien lo mencionó ustedes, y hay que dejarlo muy en claro para quienes nos están viendo, aquí no se privilegia ninguna doctrina o creencia, es simple y sencillamente profesionistas que deseamos seguirnos capacitando, seguir conociendo sobre diversos temas. Un último comentario a manera de conclusión, maestro. Bueno, Fernando, yo siempre he tenido mucha confianza en los especialistas de mi profesión. Sé que es una lucha ardua todos los días, pero hay que estar ahí todos los días haciendo propuestas, mejorando el entorno y sobre todo mejorando el espacio donde nos vamos a desarrollar, donde nos vamos a desempeñar. Invito yo a los miembros de esta comunidad de profesionistas, invito a todos los amigos que nos escucharon el día de hoy a poner su granito de arena para establecer de manera muy sencilla, pero muy clara, lo que es un sistema. ¿Sí? Sí debemos de establecerlo ya de una vez por todas, el Sistema Nacional del Deporte, un sistema funcional. No hagamos grandes estructuras, participemos todos en ese trabajo y bueno, yo estoy seguro que este parteaguas en este momento nos va a beneficiar grandemente. Tenemos como lo dijo el joven Carrasco, una oportunidad y una oportunidad fundamental ahí de cambiar las cosas o iniciar el cambio de las cosas. Alguien me dijo también que mi área está muy viciada y yo siempre le digo que inicio con el primer grano de arena, ¿no? Para hacer la montaña de arena que debemos de hacer, bueno, ahí va mi granito, ¿no? Y no le echemos la culpa a alguien más. El especialista del área es culpable de tener o no la oportunidad,
dentro de esta sociedad. Entonces, vamos a redoblar el esfuerzo, vamos a trabajar en la trinchera de cada uno con gran coraje, con gran actitud, pero con mucho profesionalismo. Y vamos a ir cada uno haciendo el esfuerzo de ganar un espacio, otro espacio. Y cuando estemos ahí, no nos olvidemos de los especialistas, ¿sí? Porque luego pasa que ganamos un espacio y se nos olvidaron los especialistas en el área. Hay que ser solidario también con ellos y también hay que levantar la mano, ¿no? Opinar, proponer. Y yo recuerdo que cuando trabajábamos en un grupo ahí de especialistas amplio, recuerdo que me decían, oye, pero les vamos a regalar este proyecto. Le digo, pues las bases del proyecto, pero desarrollarlo tiene que hacerlo alguien que conozca. O sea, yo te puedo presentar el mejor proyecto del mundo, si tú no conoces del área, no lo vas a poder desarrollar. Así es que también con mucha actitud y mucha confianza. Agradezco al Círculo de Especialistas en esta área y a ti muy en lo particular, Fernando, por la invitación. Y bueno, espero que podamos tener la oportunidad en un futuro de continuar con estas pláticas. Me sentí muy a gusto, de verdad. Pues al contrario, muchas gracias a usted, maestro. Déjenme decirles que platicando con nuestro expositor en el transcurso de estos días, me decía, es la primera entrevista, charla que voy a dar después de haber concluido en la función pública. Entonces, pues doblemente agradecidos. Creo que nos llevamos mucho aprendizaje, especialmente esta defensa férrea que debemos hacer de nuestra profesión. Muchas gracias a todos, a Ricardo Mesa del portal Plex, obviamente el agradecimiento a nuestro expositor del día de hoy, el maestro Saúl Castro, a todos los profesionistas que se conectaron a través de la plataforma de Zoom, a todo el público en general interesado que a través de Plex pudo ver y sintonizar esta charla. Y nos vemos con la próxima charla que va a ser sobre la educación física en esta etapa de confinamiento. Si ha fracasado o no ha fracasado, si ha permeado o no ha permeado en la sociedad con estos altísimos índices de enfermedades producto del sedentarismo. Muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo de ver esta charla y nos vemos en la próxima sesión del Círculo de Estudios sobre la cultura física y el deporte. Que tengan todos una excelente tarde. Hasta luego.